Les recuerdo que eh, el objeto de controversia empieza eh, con la contestación de la demanda. Allí, porque cuando hablamos de la demanda, ya hay un contenido en donde se habla de los hechos, se anuncia pruebas. Eh, Carlos Mollín, a ver, si están con la cámara apagada, no comienzo clases. Julio Solórzano, ¿está aquí? Por si acaso, hay personas que han justificado inasistencias y yo le he respondido por correo con fotos el tiempo que estuvieron 2 minutos o 3 minutos, alguien que manejaba un carro, alguien que quiso estar en clase pero no estuvo en clases nunca. Así que todos esos no les he justificado asistencia porque me parece que es desleal. Eh, y lo mismo voy a hacer con las personas que no están en clases, ¿no? A partir de hoy. Entonces les decía que la, la controversia o el objeto de controversia empezamos a ceñirlo, empezamos a tallarlo eh, como con lo que ya conocemos del contenido de la demanda. Y también, y ahí viene la importancia, de lo que planificamos en ese inciso segundo del 151 del COGEP, cuando les dije que enumeren sobre las palabras que habían allí, que eran palabras claves, sobre el tema de la... Vamos a buscar cómo fue que les dicté. Sobre cada una de las pretensiones, sobre la veracidad de los hechos, sobre la autenticidad de la prueba. Eso les puse yo en ese segundo inciso del 151. Eso es, eso es clásico y eso es un elemento totalmente importante para poder explicar. Cuando planificamos la contestación a la demanda, estamos ahora sí encerrando la posibilidad de encontrar el objeto de la controversia. Y la importancia es porque cada vez que hablamos sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda, estamos hablando de esa certeza, porque en el momento en que no estamos de acuerdo con esa certeza, los vamos a impugnar, vamos a negar, porque vamos a tener que o estar de acuerdo con, con esa veracidad de los hechos de la demanda, o vamos a estar en desacuerdo con esos hechos de esa veracidad de la demanda. Y allí se empieza a forjar ese objeto de controversia, por lo que es importante haber numerado lo que les pedí que numeren en ese segundo inciso de ese artículo ya mencionado. Cuando están en desacuerdo, podemos advertir que el demandado se va oponiendo a unas pretensiones de la parte actora o no. Vamos dibujando entonces el objeto de controversia en ese momento. ¿Qué significa el que no se oponga a los hechos de la parte actora por parte del demandado? Eso es Significa que contrario. en la demanda y contestación a la demanda, existirían hechos pacíficos, posiblemente, ¿ya? Sobre los cuales el demandado no se opuso, por eso son pacíficos, ¿ya? Pues si ni ustedes ni yo discutimos de hechos que ustedes y yo ya los conocemos, entonces significa que sobre esos hechos estamos también al mismo tiempo forjando una especie de acuerdo. Ya vamos a ver a qué acuerdos nos referimos después. Y entonces, esa significación es importante para el desarrollo de esta audiencia preliminar en la parte que corresponde a revisar el objeto de controversia. Y, y entonces, perdón, la repetición del entonces, porque esto es una forma comunicacional, que yo lo agarro a veces como muletilla. Cuando hablamos de hechos pacíficos, esos hechos pacíficos y los otros y controvertidos
son los que van a formar parte de la controversia. ¿De cuáles vamos a probar? De los controvertidos. ¿De cuáles no necesitamos probar? De los pacíficos. ¿Ya? Entonces, habrán hechos, inclusive, que sean considerados irrelevantes. ¿Cuáles podrían ser irrelevantes los hechos? Si yo en los hechos que narro en la demanda, en la contestación a la demanda, digo que el actor es un mentiroso, que el actor es un tal por cual, que no me cae bien, que siempre ha mentido, etcétera, esos hechos son irrelevantes. Yo no los voy a probar. Solo los estoy mencionando en el proceso, en la contestación a la demanda. ¿Ya? Por eso se le llaman irrelevantes. Entonces, pudiéramos decir que en la conformación del objeto de la controversia vamos siempre a tener como que tres elementos: unos hechos pacíficos, unos hechos controvertidos y otros que son irrelevantes. De los pacíficos ya vamos a hablar un poquito más adelante. De los controvertidos son esos sobre los cuales tenemos que justificar nuestra prueba, el anuncio que haga el actor y el anuncio que haga el demandado. Sobre los irrelevantes, el tercero, nadie va a decir nada porque hasta yo soy amigo o enemigo, perdón, soy enemigo de adjetivizar en las demandas o en la contestación a la demanda. No tengo necesidad de adjetivizar porque además voy a acrecentar la cantidad de palabras en una demanda que a nadie le va a interesar, menos al juez, que les encanta leer cantidades, mentira, les encanta leer lo que a ellos les va a llenar para poder mañana resolver en relación de la verdad. Cuando, cuando tenemos esos elementos a los que me he referido en general, a los pacíficos, a los controvertidos y a esos otros que son relevantes, sobre los cuales definitivamente no haremos referencia, porque no son hechos que se van a aprobar. Los que se van a aprobar son los controvertidos. Los pacíficos eh, van a formar con seguridad parte de los probatorios, de los acuerdos probatorios. A eso me refería con los probatorios, acuerdos probatorios. Y ya le voy a explicar por qué. Y no quiero invadir el artículo 160 que habla, ese es el momento oportuno para revisar acuerdos probatorios en la admisibilidad de la prueba, en la admisión de la prueba, ¿ya? Pero obviamente, esta que no va a ser parte de la admisibilidad tendrá posiciones de hechos que logren un acuerdo probatorio entre partes. Sin embargo, vale la pena analizarlos. Es decir, no me importa si las partes lo dijeron o no lo dijeron, pero vale la pena analizarlo. Y vale la pena analizarlos, no obstante, la norma del 160. ¿Ok? Ingresamos entonces a aquellos que hablamos la clase anterior sobre acuerdos probatorios, pero que involucra también a estos, de alguna forma, a la concepción o a la definición de acuerdos probatorios y que no son otras que, dice la doctrina, aquellos que constituyen actos procesales en los que las partes, de manera voluntaria, en ejercicio de su autonomía, renuncian a controvertir ciertos hechos de pruebas en un proceso judicial. Esto en general lo dice la doctrina. Lo dice Cabanela, lo dice el otro procesalista, Hugo, Hugo, me olvidé del apellido. Lo dice también Eduardo de Enterría en materia contenciosa, en materia administrativa. Hugo Lo Alsina, dice, doctor. ¿cómo? Hugo Alsina, sí, Hugo Alsina. Gracias. Bueno, algunos lo dicen así. Pero cuando se fija objeto de la controversia, queda claro que de hecho son sobre hechos controvertidos.
Y nos vamos a concentrar solamente en eh, aquellos en donde, de acuerdo con la norma 160, empezamos a advertir una admisión de la prueba, como principio de la prueba inclusive. ¿Ya? Pero no nos confiemos de aquellos, o no podemos dejarlo de lado a aquellos que son pacíficos. La importancia de encontrar al momento del análisis hechos pacíficos para irnos, para cuando ustedes estaban escuchando sobre los hechos de la controversia, también sirven para revisarlos en el acuerdo probatorio. ¿Qué significan estos hechos pacíficos? La utilidad de la utilidad principal en revisar acuerdos probatorios radica en la consideración de que estos propenden a evitar dilaciones innecesarias en el proceso. ¿Por qué? Porque todo acuerdo probatorio tiene como finalidad y destino, eh, en aras de propender a la economía procesal y de celeridad, el implicarlos en esos, en meterlos a estos pacíficos. Hasta aquí alguna pregunta. A ver, estos pacíficos van a simplificar en tema de celeridad aspectos innecesarios de probar. Vamos a poner de ejemplo. Si el demandado está planteando en su texto de contestación a la demanda el que el actor hablaba de una clausura, como les decía en clase anterior, y yo en el expediente como demandado ingresé todo lo que correspondía a lo que el actor ya lo decía, ni el uno ni el otro hicimos gala de defender esos actos o esos hechos, porque eran ciertos. Es decir, ¿hubo o no la clausura? Sí hubo la clausura. ¿Hubo o no el impuesto planteado por la SENAE o la multa planteada por la SENAE o la tasa planteada por la SENAE? Sí hubo. Y entonces al actor, si se refiere a eso, ¿de qué vamos a discutir? ¿De qué vamos a discutir? Esos hechos entonces que son pacíficos forman parte tácitamente de un acuerdo probatorio. No los discutimos, bueno, no los impugnamos porque existen. Lo que vamos a impugnar es al acto administrativo que fue el que generó esos hechos, el que se sumió o el que reunió a esos hechos para producir un acto administrativo. A ese acto administrativo lo vamos a atacar. Pero vamos a revisar los hechos, ¿no? Porque en la contestación a la demanda, inclusive, yo no hice gala de estar en contra de las partes que correspondían en donde dijimos en el 151 a eh, a esa veracidad de los hechos alegados de la demanda. No, sí, hay una multa de SENAI o hay una tasa de SENAI. Sí, sí existe. ¿Para qué vamos a discutirlo? Es más, en mi expedientillo que estoy acompañando con el 309 del COGEP, lo estoy aproximando al proceso y lo van a hacer parte de él cuando el juez diga, se incorpora al proceso el expediente entregado por el demandado, por el sector público demandado. Entonces,
Esos hechos son pacíficos. Esos hechos simplifican en cuanto a la celeridad del proceso y la celeridad probatoria, simplifican que estamos de acuerdo que existe ese hecho. Y si existe ese hecho, ¿para qué vamos a probarlo? Entonces, no nos olvidemos que en el transcurso del proceso van a haber esos hechos pacíficos y van a haber los hechos controvertidos sobre los cuales sí tendríamos que probar y anunciar la prueba que corresponda. ¿Me hice entender, César? César, ¿me hice entender? Ok. Luego hay algo que, aunque me voy a quedar corto con el tema de la clase, que son en una parte de ese número 2 del 294 que lo estamos revisando todavía, porque le dije que la nulidad procesal la íbamos a ver en la siguiente clase, aunque hayamos ya concluido hasta la letra F del 294, perdón, el 294 7F, eh, quedé pendiente en hacer una explicación de algo que inclusive dejé de tarea sobre los vicios que dan lugar a la nulidad procesal. Entiendo que la tarea ya fue entregada, sí o sí. Ok. Sobre esto de aquí, quería hacer una especie de recuento, una especie de lo que ustedes ya investigaron. ¿Qué significa eh, el principio, qué significan los principios de nulidad procesal? Esa significación da lugar a entender que hay vicios intrínsecos posibles, como error esencial, como capacidad, como otros que son extrínsecos, ¿verdad? Y que de alguna manera, van a ser impugnados en el momento oportuno de ese 294 número 2 cuando hablamos de saneamiento. Esa será la segunda parte o la segunda oportunidad que tendrán los abogados después de haber agotado todas las sesiones previas para poder indicar al juez que hay unas nulidades procesales que son trascendentales o trascendentes. Y nacen entonces unos principios básicos de la nulidad procesal. El principio de especificidad, por ejemplo. Luego el principio de convalidación, subsanación e integración. Luego el principio de trascendencia, al que me referí un momento. Luego el principio de protección y luego un principio de oportunidad. Si nosotros hacemos la radiografía entre ese aspecto controvertido que fue fijado en la controversia, que tenía en esa controversia unos pacíficos, unos controvertidos y unos irrelevantes, que nos esforzamos por probar los controvertidos, porque ya teníamos pacíficos que no había que probarlos porque son hechos ciertos, ¿ya? Hechos no discutidos, hechos ciertos y unos irrelevantes que tampoco nos obligaban a probarla. Y como consecuencia de ello, entonces eh, pasábamos a esta análisis, a revisar qué más podía significar para el juez un saneamiento, no obstante aquellas excepciones previas que ya fueron dejadas más atrás. Y son esos principios. ¿Qué significa el principio de especificidad en la nulidad? ¿Alguien que lo haya resuelto? ¿Cuál es? La Es decir, invaden en el tema de legalidad, ¿ya?
La nulidad se sanciona solo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de ciertos requisitos indispensables para la obtención de su finalidad como tal. Cuando la ley prescribe formalidad determinada, a la cual se aparta el acto, a la cual el acto se aparta, entonces hablaríamos de que existe una nulidad en un principio de nulidad por especificidad o legalidad o trascendencia. Ya vamos a revisar en la trascendencia cuando lleguemos por qué este es el más importante posiblemente. Entonces quedamos en que cuando hablamos de principio de especificidad, hablamos de nulidades expresas y también hay unas que son implícitas en el acto. ¿Ya? Ustedes con seguridad debieron haber puesto por ahí ejemplos de principio, especificidad. Principio de convalidación, subsanación e integración. En virtud del carácter excepcional que tiene la nulidad, se admite que los defectos formales, no se olviden que vamos a hablar del acto administrativo, los defectos formales del acto administrativo, pueden ser saneados por la voluntad de la parte perjudicada. Ah, yo sí me di cuenta que me estaban clausurando y sabía que lo hacían porque me faltaba un documento que era el uso del suelo. No lo tenía, por eso me clausuraron. Estoy haciendo alusión a lo que ha pasado entonces en el proceso, en el acto inclusive. El principio de convalidación establece que si una parte afectada por un vicio procesal no lo reclama oportunamente o realiza actos que impliquen la aceptación tácita del vicio, se va a entender que la nulidad ha sido convalidada y ese acto procesal se volvería válido, ¿no? Es decir, el perjudicado no actúa a tiempo, no corrige el error y entonces pierde el derecho a reclamar esa nulidad posteriormente. Todas estas cosas sirven para la defensa del demandado, ¿ah? Pero igual la deben saber el actor para aquello de lo que deberían impugnar o acusar al, al acto del cual fueron víctimas. Si, si ese es el principio de convalidación, el principio de trascendencia es mucho más importante. Imagínense ustedes, imagínense ustedes que Joel Marmolejo Peláez demanda al ministerio o demanda, bueno, el ministerio tiene la obligación de demandar también a la Procuraduría General del Estado, pero demanda a CENEL, que tiene personalidad jurídica, y se confía de aquello. No menciona que notifiquen al Procurador General del Estado, que lo notifiquen, o sea, que cuenten con el Procurador General del Estado, y el juez tampoco hace conocimiento de lo que dice el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, y como consecuencia de ello, produce una nulidad por falta de contar con el Estado o de citar al Estado en cualquiera de los dos ejemplos. En el ejemplo primero, porque era un ministerio y debió haberlo citado y demandado también al procurador. Y en el segundo ejemplo, debió haberlo notificado al procurador, no obstante, tenía la entidad pública personalidad jurídica. Me refiero a CENEL. Eso es trascendente. Ese principio de nulidad es tan trascendente que a lo cual nos estamos refiriendo es a la negativa
del Estado, a través de la función judicial o a través del actor, de impedirle tutela judicial efectiva al Estado. Y como el imperio normativo en trascendencia obliga a hacer entender a las partes que el Estado debe estar sí o no, o mejor dicho, sí o sí. Como consecuencia de ello, se deviene una nulidad procesal bajo el principio de trascendencia. Luego viene el principio de protección, que ustedes tuvieron que haberlo revisado en la tarea. eh, eh, es cuando se haya dado lugar al acto nulo. Es decir, si revisamos el acto en radiografía contra el COA en el 99, vamos a ver qué causa nulidad del acto, ¿ya? O, por ejemplo, en el proceso, un acto procesal puede ser nulo por falta de competencia del juez. Ya lo vimos también en las excepciones previas. Y por último, el principio de oportunidad. El pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el perjudicado tuviere que hacerlo antes de la sentencia. Sentenciado, el proceso en primera instancia o en instancia única, como tenemos en este contencioso administrativo, solo puede ser alegada expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de casación, en el caso. En otras materias pudiera ser de otra forma, en apelación, en efecto diferido, pero en contencioso solamente en casación. En casación. Hasta aquí nos vamos a quedar, son las 7:30, 7:33. Nos veremos el día lunes. Se aproximan los exámenes. ¿Cuándo son los exámenes, señores? 20 de mayo. 20 de mayo, es decir, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué día? Martes. El martes. Después de 2 semanas, doctor. ¿Con quién comienzan? ¿Todavía no tienen horario? No, doctor, todavía no están los horarios. Ok, hasta tanto seguiremos dándole y haremos a lo mejor algún recuento del acuerdo probatorio si es necesario, eh, un poco más ampliado, con más cantidad de tiempo. Y tendré más preguntas. Sí, sí, sí. Perfecto. Ese va a ser presencial, ¿ah? 100% seguro ya. ¿Ya? Bajo las mismas condiciones que les vine diciendo desde el principio. ¿Ok? Que tengan buenas noches hasta el día lunes. Pase bien, Saludos, doctor. Buenas noches. abrazo. Chao, chao.